Hay muchas personas, muchos hermanos que se van desviando por el engaño del enemigo, de los placeres, de los afanes. Y uno debe de aprender, hermano, aunque tenga uno responsabilidades o trabajo, como el salmista dice acerca del que se le aumentan los bienes, dice: cuando tus bienes aumenten, no pongas tu corazón en ellos, tu confianza. ¿Sí me entiendes? El sistema, este mundo que va siendo arrastrado por Satanás, por el príncipe de este mundo, todo lo que ellos miran son para las cosas de este mundo, cosas terrenales, no por las espirituales. Así como cuando nuestro Señor Jesús le dijo, cuando estaba hablando con Pedro y reprendiendo a Satanás, le dijo: porque tú no buscas las cosas que vienen de Dios. ¿Sí me entiendes? Porque él buscaba, o el consejo que le estaba dando Pedro era para librarlo de esa crucifixión, para librarlo de los padecimientos. ¿Sí entiendes? Y uno debe de ser muy cuidadoso y poner mucha diligencia en lo que la palabra nos enseña, porque a veces es necesario que como cristianos, sea que padezcamos o dificultades, ya sea en el trabajo, en el hogar o en cualquier lugar, esas cosas para el cristiano deben de ser para prepararlo, para moldearlo. ¿Sí entiendes? Y si renegamos de las cosas que Dios permite que pasen a nuestras vidas, ¿en dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de este mundo? ¿Sí entiendes? Y debemos de ser muy cuidadosos. Yo sé que al principio ninguna dificultad parece ser causa de gozo, ningún problema, ninguna aflicción. ¿Sí entiendes? Nadie quisiera padecer, pero si confiamos en el Señor, si verdaderamente hemos creído, es mejor pasar y recibir con gusto esas dificultades. ¿Sí entiendes? La palabra nos lo enseña, que nos debemos de gozar cuando nos encontremos en diversas dificultades. Sé que no es nada más de decir, debes de gozarte en esa dificultad o en la otra. Sé que como seres humanos cuesta, pero tenemos ayuda, no estamos solos. Si nos agarramos de la mano del Señor, Él nos puede ayudar para poder sobresalir ante cualquier dificultad. Y entender que lo que pasa, si amas a Dios, va a obrar para bien. Te va a preparar, te va a moldear para que verdaderamente un día podamos estar delante del Señor. Entonces, pongamos mucha diligencia, qué es la voluntad de Dios, qué desea, cuál es su propósito. Y si algo no entendemos, no decir nada, sino esperar en Él. Muchas personas, al pasar de los días, del tiempo, comienzan a enfriarse, comienzan a mirar otra vez las cosas de este mundo como codiciables y las empiezan a desear una vez más. Y uno debe de tener cuidado de eso. Acuérdate que el enemigo le presentó a Eva el fruto de ese árbol como que era codiciable, como que era bueno. ¿Sí me entiendes? Para alcanzar el conocimiento. Entonces el enemigo todo lo que presente en el sentido terrenal lo va a presentar como algo bueno. Pero el problema es, ¿qué dice Dios acerca de eso? Entonces vamos a leer en Hebreos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 7. ¿Lo tienes, hermano? Dice, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice, hermano?
quién lo dice? El Espíritu Santo. ¿Sí entiendes? Por eso dice al principio, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Entonces, el Espíritu Santo habló, porque este pueblo, habiendo visto la gloria de Dios, habiendo experimentado la liberación que Dios hizo en sus vidas, sacándolos de Egipto, cuando ellos miraron todas esas cosas, aún así endurecieron su corazón. Pero es lo mismo para nosotros. ¿Por qué? Cuando estabas perdido, cuando no tenías esperanza, cuando estabas angustiado, desesperado, Él te hace libre, Él te saca, te rescata, y al pasar de los días, al pasar del tiempo, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los cristianos? Endurecen su corazón. ¿Sí entiendes? Todo aquel que experimentó su primer amor, aquel que de corazón se entregó al Señor, pudo experimentar esa liberación, pudo experimentar ese gozo, esa alegría. Todo era diferente, todo lo podía mirar de otra manera. Todo lo que era feo o era de dolor, de angustia, cambió para él. Pero al pasar de los días, ¿qué pasa con esta persona? ¿Sí estás aquí? Esta es la condición de la iglesia, tristemente, pero por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Qué es lo que pasó con este pueblo? Dice el 10, a causa de lo cual me disgusté. Bueno, desde el 9 dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan ¿qué? Vagando en su corazón. Cuando el Señor obra, hermano, en tu vida, en la vida de cualquier ser humano, te digo, esta persona parece que todo lo mira diferente. ¿Sí entiendes? Pero si esta persona se descuida, ¿qué va a pasar en su corazón? Va a andar divagando, se va a endurecer, va a andar pensando que lo que él dice, que lo que él hace, está bien, está correcto. Y tenemos muchos que comenzaron bien, empiezan a leer, empiezan a buscar el rostro del Señor, pero el lazo del enemigo, donde él mismo cayó, muchos de los cristianos caen en ese mismo lazo. Se empiezan a enorgullecer, se empiezan a sentir mejor, se empiezan a crecer y su corazón se empieza a endurecer. Porque la altivez, el orgullo, no proviene de Dios. Mientras el hombre sea humilde, será fácil para escuchar la voz del Señor. Será fácil para reconocer cuando el Señor le hable, cuando el Señor le corrija, su corazón no estará endurecido. Pero si el hombre empieza a enorgullecerse, enaltecerse, ¿qué tenemos hoy? Muchas personas que invocaron el nombre del Señor, que experimentaron de su presencia sanidades, liberaciones. ¿Dónde están? Si estás aquí, su corazón se ha endurecido. Y el Señor se disgustó. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Así como Pablo habla acerca de Israel, que él daba testimonio que Israel tenía celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Que este pueblo, ellos aplicaron su justicia
y quitaron la justicia de Dios. Cuando tú te endureces, hay muchos que practican cosas, que hacen cualquier clase de mal, y a causa de que se han endurecido, ellos piensan que lo que están haciendo está bien. ¿Por qué su conciencia ya no les redarguye? Su corazón está endurecido. ¿Qué dice que pasó con Israel? Por tanto los dejé en la dureza de su corazón. Si quieres ir así, sigue así. Y hay muchos de aquellos que invocaron el nombre del Señor, que estuvieron en la iglesia, que su corazón está endurecido. Ellos creen que están bien. Ellos creen que entienden de qué manera van caminando. Ellos se justifican. ¿Pero por qué? Porque el corazón se ha endurecido. Cuando tú pierdes la sensibilidad, cuando tú dejas de ser humilde a la palabra, al consejo, el día de mañana creerás que estás haciendo bien. Aunque desagrade a Dios tu obra, tu caminar, tú vas a sentir que estás haciendo bien. Hay muchos hermanos allá afuera, o que fueron hermanos, o que ya no sirven al Señor. Ellos creen que van bien. ¿Sí entiendes? Y así como Dios habla de Israel, por tanto los dejé en la dureza de su corazón, muchos hermanos van así. Pero como saben palabra, supuestamente la palabra la tuercen para justificar sus malas obras, sus prácticas. Y es difícil porque aunque tú les quieras hacer ver lo que el Señor dice, ellos ahora ya tienen versículos para defenderse. ¿Sí entiendes? Y no es que sea justificable delante del Señor, pero al torcer la palabra, ellos tratan de justificarse. No es que Dios los justifique. Y uno debe de tener mucho cuidado. Y sigue diciendo, y no han conocido mis caminos. El 11 dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice el 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirar que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Cuando el escritor de Hebreo está hablando aquí, ¿a quiénes está hablando? ¿A quién les habla? ¿Qué dice al principio del 12? ¿A quién le habla entonces? ¿A los del mundo? No, a la iglesia. Pero si ya eran hermanos, dice, mirar que no haya en ninguno de vosotros. O sea, si ya fue hermano, pero puede ser que su corazón ¿qué? Se haga malo, se endurezca. ¿Sí entiendes? Por eso les dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Uno debe de, mira hermano, no descuidarse, estar siempre velando, estar siempre meditando, estar siempre escudriñándose, porque si yo empiezo a ver las cosas malas como que son buenas, debo de tener mucho cuidado, porque al Señor no le engaño. Y el hombre es muy dado a engañarse a sí mismo, creer que lo que está haciendo está bien. Y va a tener muchas excusas. Y va a tratar de justificarse, pero no delante del Señor. ¿Por qué pasa eso? Dice el 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Así como leímos arriba que dice, si oyeres hoy su voz, o sea, mientras tienes vida, mientras todavía hoy podemos estar aquí. ¿Qué dice? Para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Entonces, cuando Él les está diciendo en el 12, eran hermanos que experimentaron, sintieron libertad, estaban gozosos, alegres, fueron libres.
pero olvidaron un día quién los rescató. ¿Sí estás aquí? Entonces, si uno se descuida, hoy estamos aquí, pero si nos descuidamos, ¿qué va a pasar con nosotros? Y te estoy hablando de, tú has experimentado o has mirado hermanos que sintieron la presencia, fueron sanados, recibieron revelaciones, fueron guiados por el Señor, pero se descuidaron, como lo que leímos en el 13, el pecado empezó a endurecer sus corazones y entonces todo lo comienzan a ver diferente. Ahora pueden ellos pensar que ya no mienten, pero astutamente están engañando. Y como no es una mentira así como muy visible, tratan de justificarse, pero dentro de ellos saben que están mintiendo. ¿Sí estás aquí? Si no hace las cosas justas, el hombre tratará de cubrir eso, tratar de pensar que no está mal, que es justificable lo que está haciendo, y él solo se puede engañar. Pero ¿qué es lo que va a dar esa práctica? Que su corazón se endurezca. Endureciéndose su corazón una y otra vez, lo podrá practicar el mal y no sentirá nada. Creerá que está bien. Y tú puedes meditar que el día de ayer esta persona, ella decía, esto es malo, y no lo hacía. Pero ahora dice, esto es bueno y esto es bueno. Y lo puede practicar. ¿Qué es lo que hace que cambie la mentalidad? ¿Qué es lo que hace que ahora las cosas malas las miremos como buenas? ¿Sí entiendes? Si tú practicas el mal una vez, la siguiente vez será muy fácil. No tendrás nadie que te esté redarguyendo, quien te esté ahí hablando a tu conciencia. Entonces no puede uno estar jugando. Lo que escuchas, lo que practicas, será causa de que al rato tu corazón se endurezca, porque ya no hay deseos para buscar a Dios. ¿Por qué le da a uno lo mismo ya practicar el mal o no practicarlo? ¿Por qué le da lo mismo estar en la presencia de Dios o no estar? ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Ahora, yo sé que todo esto es a la conciencia de cada uno. O sea, el que no puede, él y el Señor saben si no puede. ¿Sí estás aquí? Pero el que sí puede, en su conciencia él sabe y el Señor lo sabe. ¿Sí estás aquí? Porque si uno no puede usar una regla como todos por esto no vienen o todos por esto, no. El que sabe todas las cosas es el Señor. Pero al final de esto, quienes vamos a dar cuentas es cada uno personalmente delante del Señor. Y si tratamos de encubrir delante del Señor, no podremos encubrirlo. ¿Sí entiendes? Si tu corazón se empieza a endurecer y empiezas a ver las cosas malas como que están bien, ten mucho cuidado. De verdad. ¿Qué es lo que pasó con Israel? ¿Los dejó por tanto en la dureza de su corazón? No quieren escuchar. Una y otra vez practica el hombre el mal y se le hace que está bien. Miren, en el Salmo 81, gloria a Dios. Salmo 81. Vamos a leer desde el versículo 8. Gloria a Dios, lo tienes. Y recuerda, hermano, como cristianos, si tú de veras confías, si tú de veras crees en el Señor, las dificultades que pases, no reniegues, de verdad. Y yo lo sé como ser humano, que
no es tan fácil gozarte en cualquier dificultad. Al principio, como seres humanos, a veces le cuesta a uno asimilar las situaciones que estás pasando. Pero si verdaderamente quieres agradar al Señor, tienes que pensar qué es mejor. Ya te dije, nuestro Señor Jesús, cuando Pedro le dijo que no le aconteciera aquello, o sea, que no padeciera, que no fuera a la cruz, nuestro Señor Jesús, Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Si estás aquí. Y dijo, tú me eres tropiezo porque no buscas las cosas que son de Dios. No buscas el hacer la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que así padezcas un tiempo, si la voluntad de Dios es que así estés por un tiempo, aunque muchos digan, hermano, que el cristiano como hijo de Dios nadie lo puede tachar, no puede padecer, es un ser como intachable. No, hay que ver qué dice la palabra. Si estás aquí, hay que ver qué dice el Señor. Cuando dice que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, entonces nada más las cosas buenas. Las malas también. Entonces, ¿dónde queda lo que ellos dicen que el cristiano no puede padecer? Y cómo tenemos un montón de hermanos que están siendo perseguidos, golpeados, encarcelados. Dios sabe por qué. Si estás aquí. Y esto debes de ponerlo en tu corazón para que tu ánimo, tu deseo, no se canse. Antes de querer renegar en la aflicción, recuerda al Señor. Entonces vamos a leer desde el versículo 8, lo tienes. Dice, oye pueblo mío y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Ahora, quizás tú puedes decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Está hablando de Israel. Lo mismo que pasó Israel, en lo espiritual lo pasamos nosotros. Si estás aquí, Dios nos sacó de la esclavitud, Dios quiere llenarnos, quiere bendecirnos, no quiere que nos inclinemos a dioses ajenos. Y mucho cristiano todavía sirve a otro Dios ajeno. Nuestro Señor Jesús dijo, no puedes servir a las riquezas y al Señor. Amarás a uno y aborrecerás al otro. ¿Sí entiendes? Entonces, dice el 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron. ¿En qué caminaron? Ahora pareciera que eso no puede pasarle al cristiano, pero le pasa. Mucho cristiano va así. ¿Sí estás aquí? Ellos caminaron en su propio consejo, Israel, y lo que leímos en Hebreos ya está hablando de después, o sea, de nuestro Señor Jesucristo, a la iglesia, a los hermanos, y lo mismo les dice. ¿Sí estás aquí? Si tú endureces tu corazón, si tú no quieres oír al Señor, aunque creas que vas bien, aunque muchos hermanos se justifican a ellos mismos, delante del Señor no se pueden justificar. Dios no se agrada, Dios no está contento, porque escucha uno una y otra vez el mensaje. Por eso dice que si lo oyeres, cuando dice en el 8, oye pueblo mío y te amonestaré. Cuando tú escuches el consejo, la enseñanza, la reprensión, pero no la quieres recibir. Por eso leímos en Hebreos, si oyeres hoy su voz, ¿sí entiendes? Si yo sé, hermano,
lo que estoy escuchando, el mensaje o lo que estoy leyendo, lo que el Señor está hablando en mi vida, que es así, de parte del Señor, que yo necesito mejorar, que yo necesito cambiar, y endurezco mi corazón y hago como que todo está bien, ¿para quién es el mal? Para uno mismo. Porque si el Señor nos está hablando una y otra vez, es para que participemos de su santidad, es para que seamos bendecidos. Él quiere agradarse, ¿sí entiendes? Con uno. Por eso en el 11 dice, pero mi pueblo, ¿qué hizo? Ahora, como lo que escuchábamos, si no mal me recuerdo el domingo pasado, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque todos tenemos oídos, pero ¿realmente escuchamos o obedecemos? Ese es el punto. Y aquí está hablando de Israel, pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. ¿Qué pasa con el cristiano? Si quiere el Señor, si oye la voz del Señor. ¿Sí están aquí, hermanos? Debemos de meditar, porque podemos decir que escuchamos y podemos decir que queremos o que le seguimos, pero nuestros hechos dirán otra cosa. Nuestros hechos, si para mí es más importante, hermano, cualquier otra cosa que obedecer a Dios, lo que sea. Cuando nuestro Señor Jesús dijo que para aquel que quiere ir en pos de Él, los requisitos que puso es que tiene que negarse a sí mismo. Tienes que despojarte de todas las cosas. ¿Cuáles cosas te detienen? Placeres, riquezas, deleites, fama. ¿Qué cosa detiene al hombre para escuchar la voz del Señor y quererlo seguir? Una cosa es decir que sí le escuchamos, y como dice ahí, dice, e Israel no me quiso a mí, y podemos decir que nosotros sí le queremos. Podemos decir que por eso estamos aquí, porque sí queremos. Pero a la hora de la práctica, a la hora de obedecer, ¿sí le queremos? ¿Sí escuchamos su voz y lo seguimos? ¿Estás aquí? Eso deberíamos de meditarlo, de verdad, porque Él habla en nuestro corazón y nosotros estamos prestos para obedecer. Y esto es en todas las áreas. Si yo estoy practicando algo que no está bien, escucho el mensaje o el Espíritu Santo redarguye mi corazón, pero yo me endurezco y quiero seguir haciéndolo, el mal, practicando, comportándome mal, por eso al rato ya no siento nada. Por eso hay hermanos que cuando empiezan, como te decía lo que leímos en Hebreos, te preguntaba, ¿a quién está hablando el escritor? A los hermanos. ¿Sí entiendes? El hermano cuando es alcanzado por el Señor, cuando está en su primer amor, es sensible. Escucha que esto no lo debe de hacer, que esto debe de dejarlo, que esto, y él quiere. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? ¿Qué más, Señor? Pero empieza a practicar el mal, empieza a descuidarse. El enemigo es muy paciente. Vendrá y te atacará una vez. Resististe, no creas que no va a volver. Volverá otra vez. ¿A los cuántos días? No lo sé, pero volverá. Y si tú no estás prevenido, él va a venir otra vez y va a tocar. Si él logra que tú practiques el mal y tú no haces nada, tu corazón se va a empezar a endurecer. De verdad. Quizás hoy lo practicas la primera vez, te humillas, clamas, Señor, ayúdame, hazme libre, te ofendí, clamarás a Él. Pero si te descuidas y lo vuelves a hacer, cada vez irás perdiendo la sensibilidad. ¿Sí estás aquí? Y si te descuidas, tu corazón se endurecerá. Después tú vendrás a la iglesia y dirás que eres cristiano,
Hay muchos que andan maldiciendo, andan en vicios y son cristianos. Tratan mal a su esposa, a sus hijos, tratan mal a sus compañeros de trabajo. Y ellos dicen que son cristianos. Creen que están bien. ¿Sí estás aquí? ¿Por qué pasa eso? Porque ya no sienten lo que sentían cuando tenían su primer amor. Pensaron mal en el principio cuando están en su primer amor. Ellos piensan algo mal y rápido se humillan, rápido claman al Señor, rápido son sensibles que lo que están pensando, que lo que están sintiendo no está bien. ¿Sí estás aquí? Y uno debe de pensar, mira, ahorita vamos a regresar al Salmo 81, dale para atrás al Salmo 18, si no me equivoco. En el Salmo 19. Vamos a leer desde el 12, 13 y 14, ¿lo tienes? Mira bien, dice el salmista David: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Perdón, hermano, de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. 14 dice: sean gratos, ¿qué, hermano? Los dichos, ¿de dónde? Lo que yo platique, que sea agradable, ¿para quién? El salmista es lo que está pidiendo. Por eso él dice: hazme entender. ¿O quién podrá entender sus propios errores? Pero él quiere entenderlos. ¿Sí estás aquí? Por eso te decía, cuando tú estás en el primer amor, eso, tú sientes algo, piensas algo y rápidamente tú reconoces. Él te hace entender tus propios errores o los errores que te son ocultos. ¿Sí estás aquí? Él te hace entender que como hablaste no estuvo bien, porque tú estás deseando agradarle. Pero si pasa el tiempo y tú te endureces, dirás malas palabras, maldiciones, de tu boca saldrá cualquier maldad y tú sientes que todo está bien. ¿Y qué de malo tiene que yo diga estas palabras o las otras, o que me exprese de esta manera o de la otra? Pero aquí lo que el salmista está diciendo, diga: sean gratos los dichos de mi boca. ¿Y qué más? Lo que yo siento, lo que yo estoy pensando o meditando. ¿Sí estás aquí? ¿Delante de quién? De los hombres ni cuenta se dan. ¿Tú cómo sabes lo que yo estoy sintiendo? ¿Estás aquí? Pero el punto no es delante de los hombres, el punto es delante de Dios. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy hablando? Si yo soy sensible, hablé a la ligera, dije algo que no estaba bien, reconozco. Porque no es que nadie ofenda con palabras, al contrario. Santiago dice que todos ofendemos muchas veces con palabras. ¿Sí estás aquí? Pero si tú eres sensible, mira, hermano, puede haber una persona que aparentemente está ofendiendo y se equivoca una y otra vez con palabras, pero esta persona rápido va y se humilla delante del Señor. Puede haber otra persona que aparentemente habla muy bien, muy educado, nunca ofende. Y podríamos pensar que el que nunca ofende o el que habla muy educadamente está mejor delante del Señor. Para el Señor no es tanto el problema que un ser humano se equivoque, Él sabe que nos equivocamos. Pero si este que se equivoca es humilde y está clamando, suplicando y está rogando, hallará más gracia delante del Señor que aquel que aparentemente a nuestros ojos no se equivoca. ¿Sí lo entendiste? Y por eso muchos quedan como, ¿pero por qué hace Dios así? Porque esta persona yo la miro que se equivoca y se equivoca más.
pero tú miras que el Señor derrama más gracia sobre esa persona. Y otro parece que no, que este es el mero mejor de todos, y como que a ese nadie lo escucha. ¿Sí estás aquí? Porque el deseo del corazón de la persona lo conoce el Señor. Entonces aquí el salmista: sean gratos los dichos de mi boca, lo que yo hable, que sean agradables delante de ti, Señor. Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Debemos de pensar eso. Si tú escribes esto en las tablas de tu corazón, si tú procuras esto, cada vez que vayas a pensar algo, tienes que meditar: ¿agrada al Señor lo que yo estoy pensando? ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces tú dirás: lo que estoy hablando agrada al Señor, como hablé. No te preocupará cómo o qué piensa la persona de ti. ¿Qué dice Dios de lo que estás haciendo? ¿Qué dice Dios de lo que estás hablando? ¿Qué dice Dios de lo que estás sintiendo? Porque de otra manera tu corazón se endurecerá y volverás a maldecir, volverás a hablar cosas malas, sentirás odio, rencor en tu corazón. ¿Qué meditas de tu prójimo? ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Qué meditas de tu prójimo? Y este es un problema muy grande, porque humanamente, como nadie lo mira, pues yo puedo estar pensando cualquier maldad dentro de mí, y como tú no la sabes, yo hago como que todo está bien. Pero cuando tú llegas a entender que Dios entiende tus intenciones, tus pensamientos, debes de cambiar a causa de la conciencia delante de Dios. ¿Sí estás aquí? No delante de los hombres, no porque ustedes saben lo que estoy pensando, entonces no debo de pensar nada malo. No. Sino porque Dios sabe lo que estoy pensando, debo de echar fuera de mí ese pensamiento. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en la mayoría de los cristianos? Están llenos de odio, de rencor, de malicia, de envidia, de celos, raíz de amargura. Tienen resentimiento y son cristianos. Alaban a Dios, vienen y oran. Los demás nadie se da cuenta. Pero hay alguien que sí se da cuenta. Ahora, si nosotros de veras queremos recibir, debemos de escuchar la voz del Señor y querer seguir al Señor. Porque, ¿qué dijo nuestro Señor Jesús? Si tú no perdonas a aquel que te ha ofendido, ¿cómo te vas a presentar delante del Padre pidiéndole perdón? Si estás aquí. Entonces, si yo siento mucho rencor por alguien en el trabajo, en algún lugar, y yo vengo aquí y yo oro, porque aquí no lo miro, no siento nada. Si estás aquí. Pero hay muchos que cuando miran entrar a cierta persona, su corazón empieza a subir su palpitación. Y no es de amor. ¿Sí están aquí? Su corazón empieza más. Y luego ya empiezas a sentir así como que algo te corre por todos lados. Pero ustedes no, yo los miro muy fríos, no, hermano, aquí nosotros no sentimos nada. ¿Verdad, hermanos? Eso que estoy diciendo nadie lo experimenta. No, yo sé que sí. No dice nada y hola hermano, hermana, y dentro de el corazón, la sangre se empieza a calentar. ¿Y cuántos dicen, pero está caliente aquí? ¿Sabes por qué muchas veces sientes tanta calor? Yo sé que cuando está caliente, está caliente. ¿Sí entiendes? Pero no puede ser posible que 2, 3 estamos muy cómodos con el clima y uno de repente ya siente que como mucha desesperación. ¿Sí están aquí? Como que ese lenguaje no lo conocen, diga.
Debemos de pensar antes de decir nosotros que al cabo Él no se da cuenta, que al cabo nadie piensa. Yo puedo hacer la cara bonita, hablarte bonitas palabras, pero ¿cómo está mi corazón? ¿Estás aquí? Hermano, eso es lo que debemos de cuidar. Ahora, el Señor es bueno, Él te va a hacer entender, Él te va a redarguir, Él va a hablar a tu corazón. Pero si tú endureces tu corazón, al rato tu naturaleza es odiar. Tu naturaleza es hacer daño, maldecir, tratar mal. ¿Sí estás aquí? Tu conciencia no dice nada ya. Tu corazón se ha endurecido. Por eso mira, en el Salmo 81, vamos a regresar. Debemos de pensar muy bien, hermano, hermana. Jóvenes, ustedes sienten cosas. Yo muchas veces llegué a escuchar a los jóvenes que se expresaban de otros que los odiaban. Oh, lo odio. Algún compañero o alguien, lo odio. Quizás es para ellos muy común decir esa palabra en inglés, pero en español tiene mucho peso. ¿Sí estás aquí? ¿O cuántos saben aquí español? Y el decir que tú odias a alguien, como que es un nivel muy alto, ¿no? Puedes decir que te molestó, o que estás enojado o algo con esa persona. Pero decir que la odias, ¿no es una palabra muy fuerte ya? En inglés yo creo que no. Yo creo que quieren decir que los aman. No sé, porque para todo lo odian. Odian esto, odian lo otro, odian todo. Pero en español esa palabra es muy fuerte. Tiene mucho peso. Y si tú sientes algo por alguien así, delante del Señor, tienes muchos problemas. En pocas palabras, eres homicida. Eres asesino. Entonces en el versículo 11, capítulo 81, versículo 11 lo tienes. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. ¿No quisieron? Ok. Pero soy cristiano. Dios no te está hablando. Para rato otra vez los miras borrachos, adúlteros, golpeando a su esposa, a la mujer siéndole infiel al esposo y cualquier clase de mal. ¿Por qué? Ahora, Dios es grande, pero muy grande en misericordia, que a muchos los ha vuelto atrás, o sea, les ha vuelto a llamar. Pero a muchos más no tienen otra vez esa oportunidad. De verdad, muchos más. Entonces no deberíamos de jugar, porque aunque el Señor vuelva a tener misericordia de uno, no va a ser con la misma paciencia y el mismo amor. ¿Sí entiendes? No va a ser de la misma manera ese llamado. Vas a volver, pero porque te va a doler en la parte, o te va a golpear en la parte que más te duele. Mira, si Israel hubiera escuchado, igual para uno dice el 13, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos que hubiera andado Israel, si tú y yo caminamos en los caminos del Señor. Dice el 14, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Ahora, tú no lo vas a mirar en la manera, acuérdate que Israel era para conquistar la tierra, para pelear en guerras, en batallas. Ahora para nosotros la cosa es diferente, porque tenemos una promesa celestial, espiritual. ¿Qué puede hacer el Señor? Mira, hermano,
Aún en tu trabajo Dios te puede prosperar. Las personas se irritarán al mirar, se molestarán, te atacarán, buscarán hacerte el mal. Tú no deseas mal para ellos, pero Dios te pondrá en alto. ¿Sí entiendes? Si tú te humillas, Dios te promoverá, te pondrá en un lugar mejor, si es su voluntad. Eso es aquí en la tierra. No es que tú desees mal para tus enemigos, aunque en muchos casos hemos mirado que las personas que tratan mal a los hijos de Dios, la mayoría de ellos tienen un final triste, terrible. ¿Sí entiendes? La mayoría de ellos. Yo sé que hay muchos que han tratado mal a los hijos de Dios y aún a ellos el Señor los alcanza, que han hecho mucha maldad. Es más, ellos son los que han dirigido revueltas, escándalos, han hecho mucho mal a la iglesia y el Señor tiene misericordia de ellos. Pero la mayoría de ellos termina muy mal. Entonces nosotros, si obedecemos al Señor, como leímos, yo creo que el sábado pasado, cuando nos leyó o nos dijo nuestro hermano Carlos en Deuteronomio 28, si tú escuchas la voz, las bendiciones te van a alcanzar. ¿Sí entiendes? Vas a ser bendecido. Como le dijo a Josué, todo lo que tu mano tocare, prosperará. ¿Sí entiendes? Si tú escuchas la voz del Señor, Él hará prosperar tu trabajo, la obra de tus manos. Pero si no la quieres escuchar, te va a dejar a la dureza de tu corazón. Y Dios se agrada del que escucha y obedece su palabra. Miren, el Salmo 147. Vamos a leer el versículo 6. ¿Lo tienes? Jehová exalta ¿a quién? Y humilla a los impíos hasta la tierra. Por eso te decía desde el principio, mira hermano, cuando tú eres humilde, escuchas el consejo y eso agrada al Señor. Él te exalta. Porque tú no eres una persona altiva, orgullosa, sino que escuchas el consejo, puedes reconocer tu error, te humillas. ¿Sí entiendes? Pero el altivo no, ¿cómo le vas a corregir? ¿Cómo le vas a decir que está mal? ¿Cómo le vas a disciplinar? ¿Cómo le vas a amonestar? ¿Sí estás aquí? Pero el humilde no, el humilde escucha, se equivocó, lo reconoce. Lo disciplinas, él recibe la disciplina. Y eso agrada al Señor. Por eso dice que Jehová exalta, lo pone en alto, lo levanta. ¿Sí entiendes? Le honrará. Y luego en el Salmo en el 10, digo en el mismo Salmo, pero versículo 10, perdón. Lo tienes. Hablando de Jehová, dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace ¿en qué? En la agilidad del hombre. No importa qué hábil seas. Y aquí es una esperanza o algo bueno o grande de apreciar para nosotros que somos de pies lentos, de manos torpes quizás. Si estás aquí, tenemos esperanza. No se trata de tu habilidad, no se trata de tu destreza, no se trata de tu inteligencia. Si estás aquí, Dios puede estar una persona muy estudiada aquí, orgullosa, y uno que sin estudio acá, sin estudio pero humilde. Dios va a hacer que este humilde, este que no tiene tanta sabiduría, lo va a poner en más alto que al estudiado. Si estás aquí, Dios dará gracia, Dios dará sabiduría. Cuando tú aprendes más y más a depender de Él, Él te dará la habilidad.
y cosas que humanamente se te olvidarían o no las podrías hacer, Él te dará la gracia, la sabiduría para que tú lo puedas lograr. ¿Sí estás aquí? Pero siendo humilde, porque si tú crees que con tu habilidad, que con tu fuerza vas a agradar al Señor, al contrario. ¿Sí entiendes? Toda gracia que hayas recibido, o sea, de tu nacimiento, tu habilidad, entrégasela al Señor, para que entonces agrades al Señor. Y luego dice el 11, acá leímos, ¿verdad?, que Él no se complace en la fuerza del caballo ni en la agilidad del hombre. Y el 11 dice, ¿se complace Jehová en quiénes? En los que le temen. ¿Y qué más? ¿Y en los que esperan? En su misericordia. ¿Se agradó de Israel? No. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer. Endurecieron su corazón. Pero Él sí se agrada de aquellos que le temen y que aprenden a esperar en su misericordia. Lo que te decía hace rato, como cristiano vas a padecer, vas a pasar dificultades. ¿Te esfuerzas en hacer las cosas con tu pura fuerza? Vas a estar derrotado. Pero si esperas en la misericordia del Señor, aunque estás afligido hoy, sabes que Él mañana te levantará. Sabes que Él mañana hará por ti. Y esperas en Él. Y eso es agradable delante del Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces, seamos humildes, hermano, no endurezcas tu corazón. No empieces a acariciar el pecado o el mal, porque de repente ese mal, ese pecado te morderá como una serpiente. ¿Sí entiendes? Y entonces el veneno comenzará a correr dentro de ti. Tu corazón se endurecerá y no podrás obedecer al Señor. Ahora, cuando el hombre no conoce al Señor, Dios toca su corazón para que el hombre se pueda humillar. Pero aquellos que ya han conocido al Señor, es muy difícil que puedan humillarse otra vez. ¿Sí estás aquí? Porque ahora, como ya tiene más conocimiento, más sabiduría, Él sabe de todo, no se humilla. Habla con aquellos que se han apartado del Señor y trátales de hablar. Ellos tendrán mucha palabra para decirte para atrás y no querrán humillarse. Entonces debemos de cuidarnos. Procura, hermano, no desatender, no alejarte, así como Pablo le dice a los tesalonicenses, no, a los filipenses se me hace ver. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 12, hermano, versículo 12. ¿Lo tienes? Le dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué les dice? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. No te descuides, no nos descuidemos. Ocupémonos. ¿Sí entiendes? Miremos cómo andamos. Porque si no, hermano, el corazón se endurece y al rato, yo sé de hermanos que quisieran volver y dicen, no puedo, me cuesta mucho. No pueden, quieren pero no pueden. ¿Sí entiendes? Porque ahora son muchas más cosas que están en contra de ellos mismos. Entonces, no descuidemos, hermano, esta salvación. Pidámosle al Señor misericordia y no olvides que te dije, apunta en tu corazón. Mira, apúntatelo por ahí. Para que sean gratos los dichos de tu boca delante del Señor y la meditación de tu corazón. ¿Sí estás aquí? Porque el hombre no sabe lo que meditas, pero Dios sí lo sabe. Entonces te voy a dejar con esto, hermano.
Que el Señor te bendiga y denle un fuerte aplauso al Señor.